Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, el Señor nos está orientando y nos está ya exigiendo. Él sabe que somos frágiles, pero también sabe que tiene que exigirnos porque nos relajamos. Ya existe como esa mentalidad que es que la carne es débil. Y sí, la carne es débil, pero también todo lo puedo en aquel que me fortalece. Entonces, debemos quedarnos en la segunda frase, porque si nos quedamos en la primera, pecamos, nos relajamos y estamos esperando que el Señor nos perdone, que Dios haga todo por nosotros, y eso no tiene sentido. Por eso el Señor nos dice: les digo que si el modo de obrar de ustedes no supera al de los letrados y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Mire, así cumpla los mandamientos. Si nosotros no superamos a las personas del diario vivir que se encuentra uno en las calles, personas que a veces ni reconocen a Dios como el Creador, personas que no son de fe, y que esas personas que son así viven como el mundo, se desenfrenan como el mundo, y queremos nosotros vivir así, no estamos haciendo absolutamente nada en nuestra vida cristiana. El Señor nos está exigiendo. Y Él dice: bueno, ustedes tal vez han dicho que no matarás, porque el homicida responderá ante el tribunal. Ya es que el asesino tiene que responder ante los jueces. Y dice Jesús: pero yo le digo, todo el que se enoje contra un hermano responderá ante el tribunal, pero ya el tribunal divino. Todo aquel que trate mal al hermano, todo aquel que lo insulte, todo aquel que le falle, pues entonces tendrá que verlas con Dios. Y Él también dice: quien llame a su hermano imbécil responderá ante el consejo. Estas palabras, acá hay una de tantas, y ahora hay muchísimo más, palabras que maltratan, palabras que son peor que un golpe con la mano, palabras que hieren. Una persona abofetea al hermano y tal vez el dolor le pase, pero a veces hay palabras que no pasará el dolor, porque fueron muy fuertes, fueron muy crueles. Y lamentablemente en nuestra familia nos estamos acostumbrando a tratarnos con palabras fuertes, incluso entre esposos, incluso entre padres a hijos, y peor aún, entre hijos hacia padres. Como un niño, como una niña, como un joven va a ir a la iglesia a comulgar después de haber insultado a los papás. Como una madre va a decir: Dios, escúchame, cuando ha maltratado psicológicamente a sus hijos y le ha dicho palabras hirientes, palabras fuertes. Basta de palabras duras, hermanas y hermanos. El Señor dice que tenemos que superar, por supuesto, a los letrados y los fariseos. Tenemos que superarlos. ¿Y cómo se superan? Con buenas acciones y con buenas actitudes con nuestros familiares. Porque, entre comillas, los fariseos y letrados no mataban, pero mataban con actitud, con el comportamiento, con la forma como juzgaban. Pues también nosotros tenemos que ir abriendo los ojos espirituales y decir: ya no más palabras crueles. ¿Cómo es posible que maltrato psicológicamente a la persona que vive bajo mi mismo techo? A ese mismo familiar, a ese compañero de estudio, a ese compañero de trabajo. Me parece normal insultarlo. Por las calles vamos caminando y tal vez una persona con el carro cierra a otra y se bajan de una vez, y sin conocerse comienzan a insultarse, como si fueran los dos malvados, como si se encontraran dos malvados. No, esperemos primero, solucionemos la situación, que son impases que pasan, pero no, esta sociedad nos está convirtiendo en una sociedad agresiva y salvaje, en donde terminan humanizando más a las mascotas, pero haciendo más salvajes a las personas.
Porque si dos personas se enfrentan agresivamente es porque están sacando el animal que tienen de sí mismos. Y por eso no pueden de esta manera estar diciendo que están obrando bien cuando están maltratando psicológicamente al ser querido o a aquella persona que se acerca a usted. Basta de estar diciendo palabras que hieren. Aquellos abuelos que lloran y sufren en el silencio porque sus nietos los tratan con dureza de corazón, con palabras fuertes, o los mismos hijos, o los arrinconan o los hacen sentir como inútiles. Basta de estar pensando así, cristianos católicos. ¿Cómo es que yo voy a ir al altar del Señor y voy a dar una ofrenda cuando antes de eso insulté a mi prójimo, traté mal a mi prójimo, hablé mal de mi prójimo, lo hice sentir mal? No, lleguemos al altar del Señor con un corazón alegre porque hemos hecho las cosas bien. Y así le entregaremos nuestra ofrenda al Señor con alegría y el Señor la recibirá con alegría. Porque si tú entregas esa ofrenda con esos pecados, ¿qué va a hacer? Criticar incluso a quien recibe esa ofrenda. Y esa ofrenda no va a ser multiplicada, esa ofrenda no va a ser bendecida. Primero, busquemos a la persona que yo hice sentir mal, aquella persona que yo le insulté, aquella persona que le herí, y le pido perdón. Es así que la ofrenda tiene sentido. Y todas estas expresiones que nosotros viviremos en este tiempo de Cuaresma, que son expresiones de cambio, expresiones de amor, expresiones de conversión, son las que nos van a llevar a vivir una Pascua como debe ser. De lo contrario, no esperemos nada. Te aseguro que no saldrá hasta haber pagado el último centavo aquella persona que no se reconcilió con el hermano, aquella persona que buscó rivalidad, aquella persona que buscó división. Así que, hermana y hermano, vivimos en un tiempo en donde nos encontraremos constantemente personas agresivas, pues es el momento de ser instrumento de paz. Y comienzo a ser instrumento de paz allá en casa, allá en el hogar. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre el Señor, los siga bendiciendo. Reflexión del Evangelio.